Primera carta de los Corintios. Voy a leer el versículo 1 en adelante, pero ahorita solamente me enfoco en el 12, porque quiero que usted me diga de qué está hablando aquí. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son cuántos cuerpos? Así también es lo mismo en el Mesías. Porque por un solo espíritu no hay dos, no hay Dios y Dios espíritu, es por un solo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿En cuántas congregaciones? En un solo cuerpo. Sea judío o sea gentil. O sea, de origen gentil. Sea esclavo o sea libre. A todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque yo no soy, ¿qué dice? Mano. Por eso no seré del cuerpo. Imagínate que un día te tropezaras, te volaras la uña y la mano dijera, qué pie tonto, que no te va a lavar, no te va a curar, no te va a puchar ni agua oxigenada ni nada, púdrete. Imagínate que las manos dijeran eso. Se hace daño a sí mismo. Y verdad que el cuerpo no se hace daño a sí mismo. Y entonces nosotros, ¿por qué queremos hacernos daño nosotros mismos? Con nuestras actitudes, con nuestros actos, con nuestras palabras, con lo que hacemos. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no nos importa dañar al otro? ¿A poco esta mano se le meten en lo que él y quiere golpear mi otra mano? ¿Quién de ustedes se ha querido dar un golpe así para caerse noqueado? Entonces mi mano no le quiere hacer daño a mi cuerpo. Mi pie no le quiere pegar una patada al otro pie. Y muchas veces nosotros nos hacemos daño o hacemos daño con nuestras actitudes. Así es. Y no lo aceptamos. Ese es el único problema. Ahora, sin más ni más, ¿de qué está hablando Pablo aquí? ¿De cuál es el punto que está tocando en estos versículos que hemos leído? Dígame, ¿de qué está hablando? Somos un solo cuerpo, mi Señor. Está hablando de un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos hay? ¿Cuántas iglesias hay entonces? Una. Entonces, ¿por qué no puedo estar de acuerdo con las miles de congregaciones que hay? Ahora sí vamos al versículo 1, por favor. Primera de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoren. ¿Acerca de qué cosa? A ver, ¿quién de ustedes levante su mano y dice, yo estoy bien machete en lo que son dones espirituales? Eso han comido para mí. ¿Qué dijo Pablo? No ignoremos. 6 veces aparece esta frase en la palabra de Dios. 6 veces. Una en Romanos, todavía por el capítulo 11, versículo 25, por ahí así, donde dice, no quiero, hermanos, que ignores lo que le ha acontecido a Israel. Endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles y entonces todo Israel será salvo. No quiero que ignores ese trato. No quiero que ignores a Israel. Otra de las cosas que dijo Pablo, no quiero que ignores el Antiguo Testamento. Primero los Corintios capítulo 10. No quiero que ignores todo lo que pasó en el desierto, porque el día que lo ignores vas a cometer el mismo error. ¿Y qué es lo que más se predica en las iglesias? Nada del Antiguo Testamento. Entonces, curiosamente, todo lo que los apóstoles dijeron que no ignoráramos son los temas que más se han ignorado. Son los temas que más problema hay. Cuando dijeron enfáticamente, no quiero, hermanos, que seas ignorante en este tema. Somos buenísimos para hablar de santidad, de esto, del otro, de que hay, que quién sabe qué. Y los temas que dijeron los apóstoles que no los ignoráramos. Ahora, ¿por qué cree que dijo que no lo ignoráramos? ¿Porque no sirve? ¿O porque es demasiado importante? Más bien, las veces que aparece la frase no ignores, se refiere a 5 doctrinas bíblicas que si las conociéramos, conocerías
toda la palabra de Dios. Así de sencillo. No tengo tiempo para entrar ahorita en ello, porque quiero ver de dónde salían las cuestiones. ¿Sí, hermano? Dijo el apóstol que las cosas que se habían escrito para nosotros fueron escritas. En Corintios, capítulo 10, ahí donde dice, no quiero que ignores. ¿Y qué ha pasado con la iglesia? Lo ha ignorado. Lo ha ignorado, y como lo ha ignorado, pero piensa que ellos, Israel sí, que le caiga la maldición, Israel sí, que esté con el anticristo, Israel sí, que se lo lleve la patada, Israel que le caiga la plaga de los 7 años de tribulación, y la iglesia, hombre, a todos vamos a estar en el cielo bailando salsa cristiana. ¿Qué tipo de Dios es ese? Por favor. Entonces Pablo dice, no quiero que ignores acerca de qué cosa. De los dones espirituales. Por eso la gente a veces no sabe ni qué hacer cuando hay una manifestación del Espíritu Santo, porque no se sabe qué hacer, porque se ha ignorado. ¿Saben una cosa? Dice Pablo, que cuando eras gentil, si usted busca la palabra gentil en una enciclopedia o en un diccionario, te dice pagano que no conoce al Dios verdadero. Entonces, ¿cómo es que hay gente en la iglesia que Pablo les dice, no quiero que ignoren esto, y dicen, soy gentil, para la gloria de Dios? No puede ser gentil e hijo del Eterno. ¿Por qué? Porque no hay dos iglesias, la iglesia de gentiles y la iglesia del Dios eterno. Hay un solo. ¿Sabes que cuando eras gentil se te extraviaba? Llevándote ¿a dónde? A adorar a lo mismo que dijo Dios. No lo inventó Roma. Dios dijo, si te olvidas de mi ley, si te olvidas de mí, te voy a llevar a una nación donde vas a adorar al palo y a la piedra. Y vas a ver que le salen lágrimas también. Y lo vas a adorar. Dios lo profetizó. Dios lo dijo. Entonces cuando eras, quiere decir que ya no eres. ¿Sí? Cuando eras gentil, se te llevaba extraviado a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar maldito a Jesús. No quiero nada con ese. ¿Para qué murió? Yo no le pedí. Si esa persona está en una iglesia y actúa así, no tiene ninguna relación con aquel que murió en el madero. Sí, aleluya. Y nadie puede llamar a Jesús, a Yeshua, mi Señor, mi Rey, mi Padre, sino solamente cuando tiene ya una cuestión o algo del Espíritu del Santo. No Espíritu Santo, está mal la frase. Del Espíritu del Santo. Aleluya. Ahora, pregunta, volteen a ver si, dejen tantito la Biblia. Cuando Pablo llegaba a una congregación, ¿dónde basaba él sus enseñanzas? A estas alturas, con tanta distorsión de la palabra, yo puedo llegar a una iglesia y decirle, hermanos, tuve una revelación del Eterno que me dijo y me mostró que andábamos en el cielo, hermanos, en un tremendo fiestonón llenos de oro. Y la gente me va a aplaudir y me va a decir que gloria a Dios y que aleluya. No si le gusta el oro. Ok, que no le guste, me va a decir, pues eso no es verdad. Ok, pero lo que yo les cuente puede parecer bonito. Y wow, qué tremendo, hermano, que eso le reveló. Eso le reveló el Espíritu Santo. Wow, qué tremendo. O sea, quisiera tener una revelación de esas. No, él lo basaba en el... Ahora, pero, ¿y de dónde sacas el fundamento, José? ¿En qué parte de la Biblia dice que vas a andar allá haciendo fiesta y pachanga y que toda la cosa, y que aquí y que allá? Yo tengo una morada allá en el cielo, no necesita ni chapa ni llave, porque Jesús me la cuida. Ok. ¿De dónde sacaba Pablo entonces? ¿De dónde? ¿A poco él podía llegar con...? Ahora se le cuentea a la gente así. No es que el Eterno, es que el Espíritu me reveló. En el tiempo de Pablo la gente no sabía del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo llegaba Pablo a decirles, miren, así son las cosas? Él no les podía inventar que ahora cualquiera puede decir, y me lo dijo la hermana, le voy a decir su nombre para que la conozcan, la hermana Alejandra. Dice que le dije, hermana, es que el Espíritu Santo habla. ¿Y a mí quién me asegura que el Espíritu Santo le habla? ¿A mí quién me asegura? ¿Qué tal si no es puro cuento del predicador? Y dije a decirle al pueblo, dije, tiene mucha razón, cállate. ¿Cuántas malas interpretaciones me han salido por esa supuesta? El Espíritu me dijo.
El Espíritu me lo dijo. ¿Cuántas malas enseñanzas no han salido por ese tipo de situaciones? Entonces, amados hermanos, antes Pablo no podía llegar con el choro de que el Espíritu me dijo. ¿Cuál Espíritu, Pablo? ¿De qué Espíritu me hablas? A ver, ¿dónde está? ¿De dónde sacas eso? A ver, ¿de dónde sacaba Pablo sus enseñanzas, hermana? Hermana Erika. ¿De dónde cree que? ¿De dónde fundaba él? Es que así es. ¿De dónde? De la Escritura. Porque no estaba escrito Mateo, no estaba escrito Corintios, todos no podía hablarles de los dones del Espíritu con ese libro porque no existía. Entonces se supone que Pablo tenía que tomarlo de lo que estaba escrito. Ok, ¿de dónde, hermano? ¿A partir de cuándo empezó a haber profetas en el pueblo de Israel? ¿Cuando todo estaba bien o cuando el pueblo se apartó de Dios y eran las personas que Dios levantaba para restablecer la comunión con Dios, restablecer a ese pueblo que se estaba perdiendo? Entonces los profetas fueron llamados para advertirnos de volver a Dios, de acercarnos al Eterno, de una verdadera comunión con el Dios de la gloria. Para eso son los profetas. ¿Y qué es el problema? Los hemos ignorado. Entonces Pablo tenía que sustentar lo que él estaba predicando, amados hermanos, con el mal llamado Antiguo Testamento. Entonces Pablo dice en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Cuál Espíritu, Pablo? ¿De qué Espíritu me hablas? Desconocen la profecía. Entonces vamos a Ezequiel, capítulo 36, y vamos a ver por ahí. Yo quisiera leerme solamente unos versículos, pero lo voy a tener que leer todo, ¿ok? Para darnos una idea de dónde estaba Pablo sustentando lo que él afirmaba en las congregaciones donde iba a predicar. Dice el versículo 1 del capítulo 36 de Ezequiel: tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra de Adonai. Así ha dicho Adonai el Señor: por cuanto el enemigo dijo de vosotros, o sea, una burla, no que tú tenías un Dios todopoderoso, no que tú esto, no, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. O sea, los demás pueblos decían, todo lo tuyo ahora va a ser mío. Profetiza por tanto y di: así ha dicho Adonai el Señor, por cuanto os asolaron, o sea, te maltrataron y os tragaron de todas partes, para que fueses heredad de las otras naciones. Se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. ¿Qué pasa ahora en las mismas iglesias? Dios desechó a Israel, pueblo maldito, pueblo esto, pueblo lo otro. Y en las mismas iglesias dicen estas mismas palabras. Y vean lo que está profetizando Adonai. Ahora, cuando el Señor le habla a Ezequiel e Israel, como las 10 tribus, tenía 200 años que habían sido llevados cautivos. Es más, estaban desaparecidos prácticamente del mapa. Tenía 200 años que no existían. Entonces, pero Dios le está hablando a Ezequiel en una profecía y le dice, versículo 4, por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Adonai el Señor. Así ha dicho Adonai el Señor: a los montes, a los collados, a los arroyos, a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones de alrededor. Por eso, así ha dicho Adonai el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones. ¿Y contra quién? Contra todo Edom. Todo Edom es lo que es ahorita Jordania, Cisjordania, esa parte es la que era de Edom. Sin embargo, actualmente se sabe que los descendientes de Edom actualmente es Roma. Los romanos, bendito sea Adonai. Entonces cuando la Biblia nos habla en profecía de ese Edom, vamos a tomarlo como esto es Roma, como ese imperio. Y los collados, y los arroyos, y a los valles, a las ruinas, y asolamientos, y a las ciudades desamparadas, dice que de las otras naciones alrededor. Por eso, versículo 5, así ha dicho el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones, y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad, con alegría, de todo corazón, y con enconamiento de ánimo,
para que sus expulsados fueran presa suya. Por tanto, dice el Eterno a Ezequiel, versículo 6, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes, di a los collados, di a los arroyos, di a los valles. Así ha dicho Adonai el Señor. He aquí en mi celo y en mi furor he hablado por cuanto habéis llevado el oprobio a las naciones. Ezequiel 36, versículo 7. Por lo cual así ha dicho Adonai el Señor, yo he alzado mi mano y jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta, porque se burlaron de su pueblo, lo menospreciaron, hablaron contra él. Versículo 8. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel. Porque cerca están para venir. Porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados. ¿Y qué dice? Entonces que Dios iba a sembrar a Israel. ¿A dónde dijo? En todas las naciones, a las 10 tribus. ¿Qué más dice? Haré multiplicar sobre vosotros hombres, y a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Ahora, ¿usted cree que Dios habla de forma alegórica, espiritual, o está hablando de una realidad que tiene que acontecer? Bueno, sigue diciendo, multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy el Eterno. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás a los hijos. Así ha dicho Adonai el Señor. Por cuanto dicen de vosotros, ¿qué dicen de la nación? Esos mismos mataban a sus hijos, ellos mismos mataban a su gente, son asesinos. Dice, comedora de hombres, matadora de los hijos, tu nación has sido. Por tanto, eso es lo que dicen ahora de ti, dice el Eterno. Por tanto, no devorarás más hombres, nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Adonai el Eterno. Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás de nuestros, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Adonai el Eterno. Verso 16, vino a mí palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, ¿qué ocurrió con la tierra de Israel? La contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de mujer menstruosa fue su camino delante de mí. Sé que los hombres a lo mejor no saben esto, pero si usted pudiera un día ver lo que sale de una mujer cuando está en su menstruación y cómo huele, usted quedaría horrorizado. Y Dios dice, así fueron las obras de mi pueblo delante de mí, así como eso que sale desecho de una mujer, así olía sus obras delante de mí. ¿Qué más dice el Eterno? Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos, conforme a sus obras les juzgaré. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose, no es que ellos siguieran haciendo lo malo, sino que decían de ellos, ese es el pueblo escogido de Dios, ese es el pueblo santo de Dios, mira cómo están, míralo. Por eso se profanó el nombre de Dios. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son el pueblo de Adonai, y de la tierra de él han salido, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Adonai el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron entre las naciones a donde ven llegado. No lo voy a hacer porque ustedes se portan bien, no lo voy a hacer porque ustedes son excelentes personas, no lo voy a hacer porque, wow, qué obediencia, sino solamente porque Él quiere. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanaron ustedes en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Eterno, dice Adonai el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré
de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Pues esparciré sobre vosotros ¿qué va a hacer cuando el Eterno te empiece a traer? Cuando el Eterno te empiece a rescatar, ¿qué es lo primero que va a hacer? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré, ¿qué cosa? Nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Habitarán en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Qué está diciendo el Eterno que va a hacer cuando empieza a traer a alguien que fue llevado cautivo? Lo primero que va a hacer es limpiarlo. Ahora entendemos cuando el Eterno Yeshua le dijo a Pedro: tú ya estás limpio por la palabra que os he hablado. Ya nomás déjame lavarte los pies. En otras palabras, el Eterno cuando te tomó entre las naciones, ¿quién de ustedes cree que ya se cumplió esta profecía en su vida? Que le empezó a cambiar su corazón el Eterno. Que ahora tú puedes decir: Adonai es mi Dios, Yeshua es mi Rey, Adonai es mi Salvador. Si usted puede decirlo, usted no está en Israel, pero donde tú has estado, ahí te empezó a recoger el Eterno y te empezó a limpiar con agua limpia, con agua preciosa. Y dice que Él iba a poner no otro espíritu, su espíritu dentro. Yes, aleluya. Gloria a Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo, lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más reciban oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordarán de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y vuestras abominaciones. Nadie puede llamar a Yeshua Señor si no es por el Espíritu. Nadie puede llamar al Eterno que es su Dios si no es porque ya tiene esto. ¿Quién de ustedes se goza de contar las maldades que hizo antes? ¿Verdad? Ahora me avergüenzo. Antes me gozaba contando esas tonteras. Hoy me avergüenzo de todo lo mal que hice. Deje de jugar eso, por favor. Ahora me avergüenzo. Y dice aquí: se avergonzarán de todas sus obras que hizo. Vamos a irnos más adelante rápidamente. Les dije que estaba un poco largo. Vamos al capítulo 37. Sigue hablando lo mismo. Hablando de Israel. La mano de Adonai vino sobre mí y me llevó en el espíritu ¿de quién? En el espíritu de Jehová, dice aquí. Así es la traducción literal. Entonces, si Adonai es espíritu, si Jehová es espíritu, y luego está el Espíritu Santo, pues ¿cuántos espíritus hay? Entonces ya no es un solo espíritu. Ya hay muchos espíritus, ¿verdad que sí? Pero si es Adonai, es espíritu, Jehová es espíritu, y es santo, y es el mismo espíritu que tomó a Ezequiel y que llenó a Pablo y que te está llenando a ti, entonces estamos hablando del mismo espíritu que es el espíritu del santo Elohim de Israel. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. ¿Cuántos años le dije que tenía Israel que había sido llevado cautivo? 200 años. En 200 años, ¿cree que usted que un cuerpo se seca lo suficiente como para que quede puro hueso? No. Pues entonces Ezequiel tiene una visión y el Señor lo lleva y le dice: mira aquella aquí. Hay puro hueso, Señor. Hay puro hueso. Entonces, siempre el Eterno, para atraer tu atención y enseñarte, casi siempre te pregunta: sí, hijo, mira. Y mira lo que le dice Ezequiel. Y me dijo, en el versículo 3: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La respuesta automática hubiera sido: Señor, ¿qué huesos? ¿Cómo van a vivir si están sequísimos? Pero Ezequiel sabe que el Eterno le va a enseñar algo. Por eso dice: Señor, tú lo sabes. O sea, yo te puedo decir que no, pero tú sabes la realidad. Entonces me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Adonai, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí palabra de Adonai. Así ha dicho Adonai el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros
y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Eterno. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Qué pasa con un cuerpo? No tiene espíritu, y lo tienes ahí tendido, pues está muerto, no tiene vida. Entonces necesita el espíritu. Así dice, ya los cuerpos ya estaban formados. Profeticé, se formaron los cuerpos, pero todavía no había en ellos espíritu. Verso 9, 37:9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Adonai el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Pereció nuestra esperanza, dijo Israel. Se acabó nuestra esperanza. ¿Qué dijo Pablo en Efesios capítulo 2? Cuando estabas sin Cristo, estabas sin fe, sin Dios, sin esperanza, sin Elohim, sin nada. Pereció nuestra esperanza. Luego dice, entonces profetiza. Di al espíritu de los 4 vientos. ¿Qué es Ruach HaKodesh? Espíritu Santo. Pero, ¿qué es? ¿Qué es la palabra Ruach? Viento. Viento, aire. Entonces, pregunta. El aire, nada más, aire, ven. Y avívanos. Entonces, de manera específica, ¿cómo tiene que actuar el Espíritu Santo para que nos dé vida? Para que nos dé lo que Pablo está expresando ya en Corintios. ¿Qué tiene que ocurrir con ese viento? Nada más, viento, ven. Y tengo calor. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir de manera literal? Para que ese espíritu empiece a obrar en tu vida. Espíritu, ven de los 4 vientos. ¿Por qué de los 4 vientos? Serán llevados a los 4 confines de la tierra. Y de los 4 confines de la tierra va a venir una gran multitud. Ya lo dice en Apocalipsis también. Entonces dice, y profeticé en el versículo 10 como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Verso 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son... He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Cuando estabas sin Cristo, estabas sin Dios, sin fe, sin pactos, sin esperanza. Exactamente. ¿Qué dijo Israel? Ya 200 años en el exilio. Por más, 1000 años ya, 2000, 3000. Ni siquiera sabemos qué era de Israel. Se acabó. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen todos los teólogos? Se acabó Israel, ya Israel ya no existe, ya está perdido. Estarás perdido para ti, para el Dios de la gloria. Él lo profetizó, Él lo dijo, y Él lo va a hacer. Bendito sea su nombre. Si Él lo dijo, Él lo hace, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se equivoque. ¿No le entiendes por qué te empezó a recoger en Texas, en Oklahoma, de donde sea? ¿Por qué te trajo a donde te tenía que llevar para empezar a llenarte del Espíritu? ¿Por qué empezó a soplar el Espíritu en ti? ¿Por qué quiere Dios que se manifieste el Espíritu? ¿Por qué Dios quiere que busquemos la llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Qué gano con eso? Bueno, todos estos huesos que tú viste que les entró Espíritu y que vivieron son la casa de Israel. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, o sea que estaban muertos ya. Pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Adonai cuando abra vuestros sepulcros y los saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. ¿De dónde te sacó a ti el Eterno? Muerto en tus delitos y pecados. ¿De dónde te sacó a ti? Muerto en tus delitos y pecados. Pero cuando Él te empezó a dar vida, cuando su Espíritu empezó a soplar en ti, entonces pudiste proclamar con tu boca, Adonai es mi Dios, Adonai es mi Dios, Yeshua es mi Rey, Yeshua es mi Señor. Sabrás que yo soy cuando te saque de la sepultura. Verso 14. Y pondré mi Espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Adonai, que lo hablé y lo hice, dice el Eterno. Ahora, cuando hablamos de Israel y de Judá, ¿para Dios son 2 cuerpos?
¿O es un solo cuerpo? Un solo pueblo, una sola congregación. Que dijo Yeshua en Juan: tengo otras ovejas que no están en este redil, a las cuales y las trae. no les va a hacer otro redil. Entonces no hay iglesia gentil e iglesia judía. Es más, el término iglesia solamente es una definición griega de la palabra iglesia. Cuando dice que Adonai sacó a Israel de Egipto, dice que salió una gran iglesia, la versión griega. Entonces, para que entienda que solamente es una gran congregación. Este Moisés es el que estuvo con la iglesia en el desierto, dice el libro de los Hechos. Lo más que la cambiaron por congregación, porque ya iglesia solamente se refiere a los cristianos. Sin embargo, amados hermanos, Dios dice que Él va a hacer que su pueblo tenga espíritu. ¿Para qué? Para que su pueblo tenga vida. Y cuando su pueblo tiene el espíritu, entonces tiene vida. Entonces pregunta: ¿para qué es el espíritu en una iglesia? Para tener vida. ¿Para qué? Para que tengamos vida. Si este dedo está cortado, no tiene vida. Pero cuando está pegado aquí y lo demás está conectado con las venas, con las arterias, con las células, entonces tiene vida. Y lo podemos ver, y lo podemos utilizar, y podemos utilizarlo para Dios. Y podemos darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Bendito sea Adonai. Vino a mí palabra de Adonai diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe para él, y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. ¿Quiénes son estos? Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. Segunda de Crónicas nos dice que cuando Jeroboam puso los becerros de oro en Dan y en Betel, muchos de los judíos dijeron: yo no me quiero quedar en esta religión. Todos los levitas regresaron, se fueron para Judá, porque los servidores que puso Jeroboam ya no eran de los levitas. Entonces estos que eran de Israel, una pequeña parte, por cierto, no fueron muchos, se fueron para Judá. Entonces ese palo dice: ponle para Judá y sus compañeros, los hijos de Israel. ¿Cuáles? Los que se unieron cuando Jeroboam puso los becerros. ¿Qué más dice? Toma después otro palo y escribe en él para José. José es el Eterno añadirá. ¿Ok? El Eterno añade. Palo de Efraín. Efraín es fructífero. Y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Míralos, dice el verso 17, júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Verso 19, diles: así ha dicho Adonai el Señor: he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré ¿con quién? Tengo otras ovejas a las cuales debo de traer. Y luego dice: y los pondré con el palo de Judá, y los haré, ¿cuántos cuerpos? Un solo palo. Y dice, ¿qué más dice? Y serán uno en mi mano. Y los palos sobre el que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho Adonai el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. ¿Y cuántos reyes habrá? Dice: un rey será sobre todos ellos, sí, por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Y el acta de los decretos fue clavada del madero, palo de Judá, palo de Efraín. Y por ese sacrificio se hizo la redención, para que derribando la pared intermedia de ambos, de los que estaban lejos y de los que están cerca, dice Pablo en Efesios, de ambos hizo un solo cuerpo. Ahora, eso es lo que va a empezar a tratar en Corintios: un solo cuerpo. ¿Para qué es entonces los dones del Espíritu Santo? Lo vamos a ver ahora ahí, pero no lo hubiéramos entendido de dónde Pablo tomaba sus enseñanzas si primero no sabíamos lo que dicen los profetas. Y va a haber un solo rey, y solamente va a haber un rebaño, y solamente va a haber una iglesia. Siempre ha habido una iglesia, siempre va a haber una iglesia, y existirá siempre solamente una sola iglesia para el Eterno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para las naciones puede haber de la que usted quiera. Para Dios, sin embargo, solamente hay un solo pueblo. Y haré con ellos pacto de paz, verso 28. Y sabrán las naciones que yo, Adonai, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Volvamos a 1 de Corintios, por favor, ahora sí.
Vamos ahora hacia Corintios. Ahora ya entendiendo que Pablo tiene en mente a los profetas, los que hablaron del Espíritu, profetas que hablaron de una promesa, amados hermanos. Ahora entonces vamos a Corintios. Y dice la palabra de Dios, primera carta a los Corintios, capítulo 12, y en el versículo 4. Ahora bien, hermanos, hay diversidad de dones, pero el Espíritu que da los dones es el mismo. Ahora, ¿por qué hay diversidad de dones? Unos tienen el don de fe, otros tienen el don de ciencia, otros tienen el don de servir, otros tienen el don de profecía, otros tienen diferentes dones, ¿ok? Y dice, y hay diversidad de ministerios. Dones son las regalos de Dios que Él te ha dado para que tú los uses. Y ministerios son servicios. ¿Qué es un ministerio? Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Esos son los ministerios. Entonces dice el Eterno, hay diversidad de ministerios en el verso 5. Pero el Señor que da los ministerios es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Mire, un ejemplo, porque hay diversidad de operaciones. Alex tiene el don de predicar. Emilio tiene el don de predicar. Pero uno puede ser, como por ejemplo yo me apasiono y grito y alabo, y el otro puede ser bien tranquilo, hermanos, que miren, que dicen, que aquí y que allá. Entonces es el mismo espíritu, pero opera de manera diferente en cada uno de los dos. Uno canta con más alegría, con más infundia, el otro más calmadito. Es el mismo don, pero opera de manera diferente en cada persona. Y no lo hace otro espíritu, sino el mismo espíritu. ¿Qué más dice? Verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para un beneficio. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. No tengo tiempo para detenerme mucho en esto, nomás quiero ir rápido. A otro le da fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad. ¿Quién lo hace? El mismo Espíritu. ¿Cuál Espíritu, Pablo? El que dijo que iba a venir y les iba a dar vida a los huesos secos. El que dijo que iba a venir e iba a llenar a su pueblo para que sean ahora un pueblo que les sirve y que pueden proclamar: Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Dios. A otro, verso 10, ¿qué dice? Le dio el poder de hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. A otro le da el poder de interpretar esas lenguas. Verso 11, léalo conmigo. Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Cuántos? Uno. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular, porque como Él quiere. Ya nos empieza a hablar del cuerpo. Ahora sí ya entonces entendemos que cuando Pablo dice que hay dones, que hay ministerios, es porque quiere juntar a su cuerpo. Es porque quiere edificar a su cuerpo. Es porque quiere que su cuerpo tenga vida. Es porque quiere que su cuerpo esté cumpliéndose lo que dijeron los profetas. Y entonces empieza a hablar empieza a hablar del cuerpo, que la mano, que el pie, que este y que el otro. Dice en el verso 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se padecen, se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos reciben, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues, ¿qué dicen? Sois el cuerpo del Mesías y miembros, cada uno en particular. A unos puso Dios en la congregación. Primeramente, apóstoles. Luego profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen. O sea que este es un don que no es para todos. ¿Qué más dice? Vamos a ver eso. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? Dígalo fuerte. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. Entonces, ¿cómo quieren en algunas iglesias que todos hablen lenguas a fuerzas? ¿Cómo? ¿Interpretan todos? No. Procurad pues
los dones mejores. Mas yo les voy a mostrar un camino por el cual lo pueden lograr. ¿Cuál es ese camino? El amor. Ámense, ámense, amen a Dios, ámense, amen a su prójimo. El amor empieza a dar una descripción fabulosa del amor. Y en el capítulo 1, versículo 1, del capítulo 14 dice, seguir el amor. ¿De qué está hablando en el capítulo 13? Del amor. Y procurar, aquí viene lo importante, quiero que procures, no quiero que ignores esto, porque quiero que lo procures. ¿Qué cosa? Los dones espirituales. Pero sobre todo, hay una cosa que quiero que busques, que anheles, que quieras. ¿Cuál es? Que profetices. Ahora, la verdad, ¿quién de ustedes le pide al Señor, Señor, úsame para profetizar? La mayoría te metieron el cuento viejo y loco de que debes de buscar nada más hablar en lenguas. Y lo que dijo Pablo, que busques la profecía. Ah, no, eso no. A mí nomás me dijeron que buscara lenguas. Pues eso te puede decir tu religión. La Biblia dice que procures profetizar. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Porque el que habla en lenguas, ¿qué dice? Entonces, ¿para qué quieres que hable en lenguas si no te va a hablar a ti? ¿Para qué tanto énfasis en que tienes que hablar en lenguas si no tienes el Espíritu Santo? ¿Para qué si no me vas a entender ni te voy a hablar a ti ni es contigo la bronca? ¿Para qué? ¿Qué es lo que Pablo dice que él quiere que tú hagas? ¿Que hables en lenguas o que profetices? ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Verso 3. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí llegamos ya a un punto donde quiero llegar, hijos. Hasta aquí. ¿Para qué entonces habla alguien guiado por el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para edificar, exhortar y consolar. O sea que te puede dar un día una palabra de que hagan esto. Eso es edificarte. Otro día, vuélvete a tu primer amor. Exhortación. Y la otra, mira, yo estoy contigo, no te desanimes, échale ganas, voy a cumplir mis promesas en ti. Entonces, ¿cómo? Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Olvídese de cuentos chinos y de que no, hermano, que yo pienso que el Espíritu no. De manera literal, ¿cómo lo va a hacer Dios? De manera literal, ¿cómo lo va a hacer Dios? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ya lo ven que ya se va, lo ven. Oye, Señor, si se supone que tú viniste para cumplir las profetas, se supone que tú viniste para Israel tiene que reinar. ¿Dónde está lo que dijo Ezequiel? Entonces ya te vas ¿y qué onda, Señor? No les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero quédense en Jerusalén esperando la promesa del Padre que yo les hablé. ¿Cuál promesa? Les conviene que yo me vaya, porque si me voy, les voy a enviar al Espíritu del Santo. ¿Cuál Espíritu del Santo? El que habló Jeremías, el que habló Joel, el que habló Ezequiel, el que hablaron los profetas y que dijeron, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Elohim nuestro llamare, bendito sea su nombre. ¿De qué habló el profeta Joel? Él habló de lluvias tempranas y lluvias. ¿Qué son las lluvias tempranas? Las primeras lluvias que caen para que empiece la semilla muera y al morir empiece a producir fruto. Esas primeras lluvias cayeron en el capítulo 2 de los Hechos, cuando vinieron gentes de todas las naciones. ¿De dónde dijo? Que los iba a recoger el Eterno en Ezequiel y en Apocalipsis. De los 4 huesos que están en los espíritus. Sopla de los 4 vientos, empieza a empujarlos desde China, desde
Australia, desde Rusia, desde Estados Unidos, desde México, desde Colombia, empiézalos a empujar a que se levanten, a que se vayan formando un cuerpo, a que vayan formando un cuerpo, a que se vaya haciendo un cuerpo. Cuando ese cuerpo se forme, entonces van a cobrar vida, entonces van a reconocer a su Dios, entonces van a exaltar a su Dios, entonces van a adorar a Dios. Y vienen las vidas tempranas, y viene gente de elamitas, partos, medos, de Capadocia, de Galacia y de todas las naciones, romanos, prosélitos aquí presentes de todas las naciones bajo el mundo. Aquí estamos. ¿Cómo nos oímos hablar? En nuestras propias lenguas. Que dijo el Eterno: pondré mi espíritu en vosotros y me seréis testigos. Y en esa hora estaban siendo testigos de todos los confines de la tierra que llegaron a celebrar esa fiesta. Estaban siendo testigos del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta entonces el Espíritu Santo? De manera que va a exhortar, que va a exaltar, que va a glorificar al Dios de la gloria y va a exhortar al pueblo a qué, a volver, a recibir, a ser parte de un solo cuerpo. Ellos no profetizaron: ustedes judíos son hijos del diablo, nosotros ahora somos la iglesia. Ellos hablaron: esta es la promesa para nuestros padres, para usted, para mí, para nosotros, que Dios va a reunir su rebaño, va a haber un solo pastor. Entonces llegaron las lluvias tempranas y empezó a derramarse de manera literal. Es el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para edificar, para consolar, para traer vida, para traer avivamiento a la iglesia. Pero vienen las lluvias tardías. Han pasado años, así en Israel. Llegan las lluvias tempranas, viene después un tiempo cruel donde no llueve, el fruto está a punto de secarse, pero Dios tiene misericordia y envía las lluvias tardías. ¿Para qué? Para que ahora empiece esa semilla que se estaba a punto de secar, empiece a cobrar fuerza y da el fruto para que ya venga la temporada de la cosecha. Dios trajo las lluvias tempranas, empezó con grandes avivamientos, empezó con milagros, empezó con cosas tremendas. Todos tenían dones del Espíritu Santo en la iglesia de Corintios, amados hermanos. Pero ¿qué pasó? Vino un tiempo de gran sequía, 2000 años prácticamente de sequía, donde no había este derramamiento del Espíritu Santo, hasta que se empezó a derramar en Topeka, Kansas, en Azusa Street, en Mount Pleasant, en cualquier lugar. Y ahora el Espíritu Santo se puede derramar en este bendito lugar, porque ha llegado el tiempo de las lluvias tardías. Gloria a Dios. La pregunta: ¿para qué es entonces el don del Espíritu Santo? Para que tú digas: abran paso, yo sí soy salvo. Usted es hijo del diablo. No voy a hablar en lengua, usted es un hijo del diablo todavía. ¿Para qué es el don del Espíritu Santo? Pues? ¿Para qué? ¿Para dar qué? ¿A qué? ¿A un solo miembro? No. ¿A la cabeza nomás? No. A todo el cuerpo. ¿Quién es todo el cuerpo? En el pensamiento de Dios. ¿Quién es todo el cuerpo? Yeshua es la cabeza. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia, Israel. Llamémosla iglesia para que no nos confundamos. La iglesia, y la iglesia también es Israel, hija. Bendito el nombre de Adonai. Entonces el Eterno quiere que su pueblo tenga estos dones del Espíritu. ¿Para qué? Para que sea una edificación para el cuerpo de Adonai. Señor, ¿por qué nunca me habían enseñado esto, Señor? ¿Por qué nunca me lo habían enseñado, Señor? Amados hermanos, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero no profetiza. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Entonces, amados hermanos, llego a este punto. Cuando viene una profecía de parte de Dios, ¿qué vamos a hacer? Señor, confirma lo que tus profetas han dicho, confirma tu palabra, llénanos de vida. Si tú traes una palabra, Señor, es para darnos vida, no muerte, no para que yo me vaya, no para que me aleje. Si tu palabra es vida, Señor, si tu espíritu es vida, entonces tu espíritu nos va a dar vida a estos huesos que se están secando, que están pereciendo en el campo y que dicen: mi esperanza ha perecido. Te vengo a decir una cosa, Beto Gilberto Jr., hay poder en el nombre de Adonai, y su espíritu nos levanta, hermana Daria. El Espíritu de Dios tiene el poder para llenarnos. Y cuando Él nos llene, cuando esa promesa llega a nuestra vida, entonces el cuerpo cobra vida, y cuando el cuerpo cobra vida, entonces puede caminar, entonces puede sanar, entonces puede llegar al otro miembro, porque tiene vida. Aleluya. Quisiera que todos vosotros hablaran en lenguas. Pablo dice: yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más
¿Por qué nunca nadie hace énfasis en la profecía? Puro las lenguas. ¿Por qué nadie hace énfasis en la profecía? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que tenga el poder de interpretarlas. Para que la iglesia reciba. Si todo lo que... Beto, todo lo que hagas, si no es para edificar la iglesia, no sirve. José, todo lo que hagas, si no es para edificar la iglesia, no sirve. Emilio, todo lo que hagas, si no es para edificar la iglesia, no sirve. ¿Oíste eso, Alex? ¿Oyó eso, hermana Rosy? Si no va a ser para edificar la iglesia, no sirve. De nada prácticamente. Así es, aleluya. Amén. Señor, aleluya. Sí, dice que hay tantas clases de idiomas. Y dice Pablo, dice, el que habla en lenguas, verso 13, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo va a decir amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar. Sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la Torá está escrito. Aquí mire de dónde tomaba Pablo sus enseñanzas. En la Torá está escrito. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y así me van a oír, dice el Señor. Verso 22, ¿me lo lee por favor? Así que las lenguas son una señal, no para los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Ahora, señoritas, pónganme atención, niños. Ahora entiende la importancia que tiene la profecía en la congregación, hermano. Ahora entiende. Entonces es importante guardar un tiempo de reverencia. ¿Para qué? Porque Pablo dice, el que habla en profecía, hable, pero los demás estén juzgando. ¿Esto es de Dios o es puro cuento? Porque el Espíritu lo tiene que confirmar, pero tampoco estés con una actitud de que, a ver si es cierto que acá, a ver, que me diga. Entonces, amados hermanos, cuando el Espíritu se manifiesta, va a usar a personas como Pedro, como Pablo, como Juan, personas que no tenían conocimiento de otros idiomas, pero que el Espíritu les dio en ese momento el poder, la capacidad de hablar en otro idioma. ¿En cuál? En el que hablaba aquel romano, en el que hablaba aquel medo, en el que hablaba aquel de Asia, en el que hablaba aquel de Galacia. ¿Para qué? Para que entendieran que le estaban hablando de parte del Todopoderoso y que se estaba cumpliendo la promesa de que Dios iba a llenar con su Espíritu a su pueblo y que entonces su pueblo iba a cobrar vida y que su pueblo iba a ser un solo pueblo y que iban a tener un solo rey y no iban a ser más 2 rebaños. Desgraciadamente llegaron los filósofos griegos y lo primero que dijeron: iglesia, somos muy aparte de Israel, nada que ver. Y desgraciadamente, por eso se han hecho 2 pueblos. Uno la iglesia, otro Israel. Pero, qué triste que Yeshua vino a derribar la pared intermedia y de ambos hacer. Ahora, ¿con cuál se queda Yeshua? ¿Con los gentiles? No. Israel, siempre dijo que Israel va a ser salvo. Entonces, amados hermanos, señoritas, hijos, niños, cuando oigan que Dios trae una profecía, por lo menos, quédese callado. Por lo menos, quédese sentado. Y los adultos, si tú crees que eso es lo que debes de hacer, hermano, más vale que lo empieces a hacer. Postrarte de rodillas cuando hable el Eterno. ¿Por qué? Hermanos, no quiero que ignores
acerca de los dones espirituales. ¿Qué ha pasado? Lo hemos ignorado. Lo hemos ignorado. Aleluya. Bendito Padre Amén. Celestial. Gloria a Dios, aleluya.